Era el otoño de 1975, cuando las hermanas María Teresa y Carmen Dolores desaparecieron sin dejar rastro del convento de Santa Clara, una institución religiosa centenaria ubicada en las montañas de los Andes. Las dos monjas, de 34 y 28 años respectivamente, habían dedicado sus vidas al servicio de los más necesitados, administrando un orfanato que albergaba a más de 50 niños abandonados. María Teresa, la mayor, había sido nombrada recientemente como superiora del convento, mientras que Carmen Dolores se encargaba de la educación de los niños más pequeños. Ambas eran queridas por toda la comunidad religiosa y los habitantes del pueblo cercano, quienes las consideraban verdaderas santas vivientes por su dedicación incansable. La última vez que fueron vistas fue durante la misa de la madrugada del 15 de octubre de 1975, cuando participaron en las oraciones matutinas como era su costumbre diaria. Después del desayuno comunitario, las hermanas se dirigieron a sus respectivas tareas, pero nunca llegaron a sus destinos. Sus celdas fueron encontradas intactas, con sus pertenencias personales en su lugar, incluyendo sus rosarios y libros de oración. No había signos de lucha ni evidencia de que hubieran empacado para un viaje. La Madre Superiora, hermana Esperanza, notó su ausencia durante las vísperas vespertinas e inmediatamente organizó una búsqueda en todo el convento. Los otros miembros de la comunidad religiosa revisaron cada rincón del edificio, desde la capilla hasta los sótanos de almacenamiento, pero no encontraron ninguna pista sobre el paradero de las hermanas desaparecidas. Bloque 2. La búsqueda inicial. La comunidad religiosa y las autoridades locales iniciaron inmediatamente una búsqueda exhaustiva. El padre Miguel Ángel Ruiz, párroco de la iglesia del pueblo, lideró los esfuerzos junto con la policía rural. Durante días, cientos de voluntarios peinaron las montañas circundantes, convencidos de que las hermanas podrían haberse perdido durante una caminata o haber sufrido algún accidente. Los senderos montañosos eran traicioneros, especialmente durante la temporada de lluvias que acababa de comenzar. Los equipos de búsqueda utilizaron perros rastreadores, que siguieron rastros hasta cierto punto antes de perder completamente el olor. Las autoridades entrevistaron a todos los habitantes del pueblo, pero nadie había visto a las hermanas fuera del convento ese día. Los niños del orfanato estaban profundamente afectados por la desaparición de sus cuidadoras, especialmente los más pequeños que consideraban a María Teresa y Carmen Dolores como figuras maternas. La hermana Esperanza tuvo que organizar el cuidado de los niños mientras continuaba coordinando los esfuerzos de búsqueda. Los medios de comunicación de la capital llegaron al pueblo, convirtiendo la desaparición en una noticia nacional. Las fotografías de las dos monjas aparecieron en periódicos de todo el país, pero ninguna pista concreta surgió de la cobertura mediática. Después de 2 semanas de búsqueda intensiva, las autoridades comenzaron a considerar otras posibilidades. ¿Habrían abandonado voluntariamente la vida religiosa? ¿Habrían sido víctimas de algún crimen? Sin embargo, quienes conocían a las hermanas rechazaban categóricamente la idea de que hubieran abandonado sus votos, describiéndolas como profundamente devotas y comprometidas con su misión. Bloque 3. Teorías y especulaciones. Con el paso de las semanas, comenzaron a surgir diversas teorías sobre la desaparición de las hermanas. Algunos habitantes del pueblo especulaban que podrían haber sido víctimas de bandoleros que operaban en las montañas, aprovechándose de viajeros solitarios. Otros creían que las hermanas habían descubierto algo comprometedor en el convento y habían sido silenciadas. Una teoría particularmente perturbadora sugería que las monjas habían sido testigos de actividades ilegales relacionadas con el tráfico de menores, ya que el orfanato recibía niños de diversas partes del país sin documentación clara. Esta teoría ganó fuerza cuando se descubrió que algunos registros del orfanato habían desaparecido junto con las hermanas. Los investigadores encontraron inconsistencias en los archivos de admisión de varios niños, y algunos expedientes parecían haber sido alterados o eliminados completamente. El padre Miguel Ángel defendía fervientemente la reputación del convento, insistiendo en que las hermanas eran incapaces de cualquier irregularidad. Sin embargo,
la presión de las autoridades civiles llevó a una investigación más profunda de las finanzas y operaciones del orfanato. Durante este proceso, se descubrió que el convento había estado recibiendo donaciones sustanciales de benefactores anónimos, dinero que había sido utilizado para expandir las instalaciones y mejorar las condiciones de vida de los niños. Pero la procedencia exacta de estos fondos nunca había sido claramente documentada. Algunos investigadores comenzaron a sospechar que el convento podría haber estado involucrado inadvertidamente en operaciones de lavado de dinero o tráfico de menores y que las hermanas habían descubierto la verdad. Esta teoría explicaría por qué habían desaparecido tan repentinamente y por qué no había rastros de su paradero. Bloque 4. El silencio de la Iglesia. Conforme la investigación se intensificaba, la jerarquía eclesiástica comenzó a mostrar signos de nerviosismo. El obispo de la diócesis, Monseñor Ricardo Vega, llegó personalmente al convento para supervisar la situación. Oficialmente, su presencia tenía como objetivo brindar apoyo espiritual a la comunidad religiosa afectada, pero muchos observadores notaron que parecía más preocupado por controlar la información que por encontrar a las hermanas desaparecidas. Durante una reunión privada con las autoridades civiles, Monseñor Vega sugirió que la investigación podría estar causando más daño que beneficio, especialmente a los niños del orfanato, que ya habían sufrido suficiente trauma. Propuso que la búsqueda se centrara en las montañas y se alejara de las operaciones internas del convento. Esta sugerencia generó sospechas entre los investigadores, quienes comenzaron a preguntarse qué estaba tratando de ocultar la Iglesia. El padre Miguel Ángel se encontró en una posición difícil, dividido entre su lealtad a la jerarquía eclesiástica y su deseo genuino de encontrar a las hermanas. Había conocido a María Teresa y Carmen Dolores durante años y las consideraba verdaderas servidoras de Dios. No podía aceptar las insinuaciones de que hubieran estado involucradas en actividades ilícitas. Sin embargo, también notó cambios sutiles en el comportamiento de algunos miembros superiores del clero, quienes parecían ansiosos por cerrar el caso y seguir adelante. Las presiones desde arriba se intensificaron cuando llegaron órdenes de trasladar a varios niños del orfanato a otras instituciones, oficialmente por razones de seguridad. Pero muchos sospechaban que el verdadero motivo era dispersar a posibles testigos de irregularidades. Bloque 5. El caso se enfría. Después de 6 meses de investigación infructuosa, el caso de las hermanas desaparecidas comenzó a enfriarse. Las autoridades civiles, presionadas por otros casos urgentes y la falta de evidencia concreta, redujeron gradualmente los recursos asignados a la búsqueda. Los medios de comunicación perdieron interés, y la atención pública se desvió hacia otros eventos. El convento intentó regresar a la normalidad, pero la sombra de la desaparición persistía sobre la comunidad religiosa. La hermana Esperanza fue trasladada a otra diócesis, oficialmente como parte de una promoción, pero muchos creían que el verdadero motivo era alejarla del caso. Los nuevos administradores del orfanato implementaron sistemas de documentación más estrictos y limitaron el acceso de personas externas a las instalaciones. El padre Miguel Ángel continuó sirviendo a la comunidad, pero nunca pudo olvidar a las hermanas desaparecidas. Cada año, en el aniversario de su desaparición, celebraba una misa especial en su memoria, esperando que algún día aparecieran respuestas. Los archivos del caso fueron almacenados en los sótanos de la comisaría local, donde permanecieron durante décadas sin ser revisados. Ocasionalmente, algún periodista novato o investigador independiente intentaba reabrir el caso, pero invariablemente se encontraba con muros de silencio tanto de las autoridades civiles como eclesiásticas. Los niños que habían estado en el orfanato durante la época de la desaparición crecieron y se dispersaron por todo el país, llevando consigo recuerdos fragmentados de las hermanas y vagas sospechas sobre lo que realmente había pasado. Algunos de ellos mantuvieron contacto entre sí a lo largo de los años, compartiendo teorías y especulaciones sobre el destino de sus antiguas cuidadoras. Bloque 6. 50 años después, en 2025, 50 años después de la desaparición,
El padre Antonio Mendoza fue asignado como nuevo párroco de la iglesia del pueblo. A los 45 años, era un sacerdote progresista que creía en la transparencia y la justicia social. Al revisar los archivos parroquiales, se topó con referencias al caso de las hermanas desaparecidas. Intrigado por la historia, comenzó a investigar por su cuenta, convencido de que nunca es demasiado tarde para buscar la verdad. El padre Antonio había escuchado rumores sobre el caso durante su formación sacerdotal, pero nunca había conocido los detalles completos. Al leer los expedientes antiguos, se sintió profundamente conmovido por las descripciones de María Teresa y Carmen Dolores, dos mujeres que habían dedicado sus vidas al servicio de los más vulnerables. Su desaparición repentina y sin explicación le parecía una injusticia que requería resolución, independientemente del tiempo transcurrido. El convento había sido cerrado en 1995 debido a la falta de vocaciones religiosas, y el edificio había permanecido abandonado durante décadas. Los terrenos habían sido vendidos a desarrolladores inmobiliarios, pero los planes de construcción nunca se materializaron debido a disputas legales sobre la propiedad. El padre Antonio decidió visitar las ruinas del convento, esperando encontrar alguna pista que los investigadores anteriores pudieran haber pasado por alto. El edificio estaba en estado de deterioro avanzado, con ventanas rotas, techos parcialmente colapsados y vegetación invadiendo las estructuras. Sin embargo, la capilla principal permanecía relativamente intacta, como si hubiera sido protegida por alguna fuerza invisible. Mientras caminaba por los pasillos abandonados, el padre Antonio podía imaginar la vida que una vez había florecido en esos muros, las oraciones, las risas de los niños y las vidas dedicadas al servicio de Dios. Bloque 7. Descubrimientos perturbadores. Durante su exploración del convento abandonado, el padre Antonio descubrió una entrada oculta detrás del altar de la capilla. Una pesada losa de piedra cubría lo que parecía ser una escalera que descendía hacia las profundidades del edificio. Con la ayuda de algunas herramientas básicas, logró mover la piedra y revelar un pasadizo subterráneo que no aparecía en ninguno de los planos arquitectónicos del convento. Armado con una linterna y impulsado por la curiosidad, descendió por los escalones de piedra hacia lo desconocido. El pasadizo llevaba a una serie de cámaras subterráneas que habían sido excavadas directamente en la roca de la montaña. Las paredes estaban húmedas y cubiertas de musgo, pero las estructuras parecían haber sido construidas con propósitos específicos. En la primera cámara, el padre Antonio encontró los restos de lo que parecía haber sido una oficina, un escritorio de madera podrido, archivadores de metal oxidados y documentos desperdigados por el suelo. Con cuidado, examinó los papeles que aún eran legibles. Para su horror, descubrió registros detallados de transacciones financieras que involucraban sumas considerables de dinero, nombres de niños con fechas de transferencia y correspondencia con individuos en diferentes países. Los documentos parecían confirmar las peores sospechas sobre las operaciones del orfanato. Había sido utilizado como punto de tránsito para el tráfico internacional de menores. Los nombres de María Teresa y Carmen Dolores aparecían frecuentemente en los registros, pero como víctimas de la operación, no como perpetradoras. Los documentos sugerían que las hermanas habían descubierto la red criminal y habían comenzado a recopilar evidencia para exponerla. Una carta sin fecha, escrita en la letra de María Teresa, expresaba su horror al descubrir que niños bajo su cuidado estaban siendo vendidos a familias adineradas en el extranjero bajo el pretexto de adopciones legítimas. Bloque 8. La verdad enterrada. Mientras continuaba explorando las cámaras subterráneas, el padre Antonio hizo un descubrimiento aún más escalofriante. En la cámara más profunda, encontró evidencia de que las hermanas habían sido asesinadas por descubrir la operación criminal. Fragmentos de tela que coincidían con los hábitos religiosos, objetos personales incluyendo los rosarios que siempre llevaban, y lo más perturbador, restos óseos que parecían humanos. Los huesos estaban dispuestos cuidadosamente, como si alguien hubiera intentado darles un entierro digno en las circunstancias. Junto a los restos, el padre Antonio encontró una Biblia que había pertenecido a María Teresa,
con una nota escrita en su última página. «Perdónanos, Señor, por no haber podido proteger a los inocentes, que nuestra muerte no sea en vano y que algún día la verdad salga a la luz». La nota estaba firmada por ambas hermanas, sugiriendo que habían enfrentado su destino juntas, conscientes de las consecuencias de sus acciones. Los documentos adicionales revelaron que la red criminal había sido dirigida por miembros de alto rango de la jerarquía eclesiástica, incluyendo al difunto Monseñor Ricardo Vega. Las hermanas habían sido asesinadas para silenciarlas, y sus cuerpos habían sido ocultados en las cámaras subterráneas para evitar cualquier investigación que pudiera exponer la operación. El padre Antonio se dio cuenta de que había descubierto no solo el destino de las hermanas desaparecidas, sino también evidencia de uno de los escándalos más horribles en la historia de la iglesia local. Las implicaciones eran enormes. Docenas de niños habían sido víctimas de tráfico, familias habían sido destruidas, y 2 santas mujeres habían sido martirizadas por intentar proteger a los inocentes. El peso de la evidencia era abrumador, pero el padre Antonio sabía que tenía la responsabilidad moral de exponer la verdad, independientemente de las consecuencias para la institución que había servido toda su vida. Bloque 9. El dilema moral. El padre Antonio se enfrentó a una decisión que definiría no solo su carrera sacerdotal, sino también su integridad como ser humano. La evidencia que había encontrado podría destruir la reputación de la iglesia local y causar un escándalo internacional, pero también podría proporcionar justicia para las hermanas asesinadas y las víctimas del tráfico de menores. Durante días, luchó con su conciencia, orando por orientación divina y buscando la sabiduría necesaria para tomar la decisión correcta. Consultó discretamente con algunos colegas de confianza, pero la mayoría le aconsejó mantener silencio para proteger a la institución. Sin embargo, cada vez que recordaba la nota dejada por María Teresa y Carmen Dolores, sabía que no podía honrar su memoria manteniendo oculta la verdad. El padre Antonio comenzó a documentar meticulosamente todos sus hallazgos, fotografiando los documentos, catalogando los objetos encontrados y preparando un informe detallado de sus descubrimientos. Sabía que necesitaría evidencia irrefutable para respaldar sus acusaciones, especialmente considerando la gravedad de las mismas. También se dio cuenta de que podría estar poniendo su propia vida en peligro, ya que algunas de las personas mencionadas en los documentos aún podrían estar vivas y dispuestas a proteger sus secretos. Durante este período de reflexión, el padre Antonio contactó discretamente a algunos de los exniños del orfanato, que ahora eran adultos. Muchos de ellos habían mantenido recuerdos traumáticos de su tiempo en la institución, y algunos confirmaron haber presenciado eventos extraños que ahora tenían sentido bajo la luz de los nuevos descubrimientos. Varios recordaban haber visto a niños desaparecer repentinamente sin explicación, y otros mencionaron visitantes misteriosos que llegaban durante la noche para llevarse a algunos de sus compañeros. Estos testimonios proporcionaron corroboración adicional para la evidencia documental que había encontrado. Bloque 10. La decisión de actuar. Después de semanas de deliberación, el padre Antonio tomó la decisión de exponer la verdad. Contactó a las autoridades civiles, específicamente a un fiscal especializado en crímenes contra la humanidad, y presentó toda la evidencia que había recopilado. La decisión no fue fácil, ya que sabía que estaría desafiando a poderosos intereses dentro de la iglesia, pero sentía que era su deber moral honrar la memoria de las hermanas asesinadas y buscar justicia para las víctimas del tráfico. El fiscal, María Elena Sánchez, quedó impactada por la magnitud de la evidencia presentada. Inmediatamente ordenó que las cámaras subterráneas fueran procesadas como escena del crimen y que se iniciara una investigación formal. Los restos óseos fueron enviados para análisis forense y los documentos fueron autenticados por expertos en grafología y análisis de papel. Los resultados confirmaron las peores sospechas. Los huesos pertenecían a 2 mujeres de las edades aproximadas de María Teresa y Carmen Dolores, y los documentos eran auténticos y databan de mediados de la década de 1970. La noticia de los descubrimientos se filtró a los medios de comunicación, causando una conmoción nacional. Los titulares describían el hallazgo como
el escándalo más grave en la historia de la iglesia local y la resolución de un misterio de 50 años. El padre Antonio se convirtió en una figura controvertida. Algunos lo elogiaban por su valentía en exponer la verdad, mientras que otros dentro de la jerarquía eclesiástica lo criticaban por dañar la reputación de la institución. Sin embargo, él mantuvo su posición, insistiendo en que la verdad y la justicia eran más importantes que la protección de la imagen institucional. La investigación se expandió rápidamente, con autoridades internacionales uniéndose para rastrear el destino de los niños que habían sido víctimas del tráfico. Algunos fueron localizados en diferentes países, ahora adultos que finalmente entendían la verdad sobre sus orígenes. Bloque 11. La investigación internacional. La evidencia encontrada por el padre Antonio desató una investigación internacional que involucró a múltiples países y organizaciones de derechos humanos. Los documentos revelaron que la red criminal había operado en varios países de América Latina, utilizando orfanatos religiosos como puntos de tránsito para el tráfico de menores. Interpol se involucró en el caso, coordinando esfuerzos para rastrear a las víctimas e identificar a los perpetradores que aún podrían estar vivos. Los investigadores descubrieron que la operación había sido mucho más extensa de lo que inicialmente se había pensado, involucrando a funcionarios gubernamentales, empresarios adinerados y miembros de alto rango del clero en varios países. Las víctimas del tráfico, ahora adultos, comenzaron a presentarse para testificar sobre sus experiencias. Muchos habían sido vendidos a familias adineradas bajo el pretexto de adopciones legítimas, pero otros habían sido explotados en diversas formas de trabajo infantil o abuso. Sus testimonios proporcionaron una imagen devastadora del alcance y la brutalidad de la operación criminal. Algunos de los supervivientes habían pasado décadas buscando información sobre sus orígenes, y los descubrimientos del padre Antonio finalmente les proporcionaron las respuestas que habían estado buscando. La investigación también reveló que María Teresa y Carmen Dolores no habían sido las únicas víctimas entre el personal religioso. Otros miembros del clero que habían intentado exponer la operación habían sido transferidos silenciosamente a ubicaciones remotas o habían sufrido accidentes misteriosos. El patrón de silenciamiento sistemático demostró que la red criminal había tenido el poder y los recursos para eliminar cualquier amenaza a sus operaciones. Los medios de comunicación internacionales comenzaron a cubrir intensivamente la historia, describiendo el caso como uno de los escándalos más graves en la historia moderna de la Iglesia Católica. Las víctimas y sus familias comenzaron a demandar compensación y justicia, mientras que organizaciones de derechos humanos exigían una investigación completa de todas las instituciones religiosas que habían operado durante ese periodo. Bloque 12. Las consecuencias. Las revelaciones tuvieron consecuencias devastadoras para la iglesia local y la sociedad en general. Varios miembros de alto rango del clero fueron arrestados y procesados por su participación en la red criminal, aunque muchos de los principales perpetradores habían muerto en las décadas transcurridas desde los crímenes. El Vaticano se vio obligado a emitir una declaración oficial condenando los actos y prometiendo cooperar completamente con las investigaciones. Se estableció un fondo de compensación para las víctimas, y la Iglesia implementó nuevos protocolos de seguridad en todas sus instituciones que trabajaban con menores. El padre Antonio enfrentó consecuencias mixtas por sus acciones. Aunque fue elogiado por organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, enfrentó presiones significativas dentro de la jerarquía eclesiástica. Algunos miembros del clero lo acusaron de traicionar a la institución, mientras que otros lo defendían como un verdadero servidor de la justicia divina. El Papa emitió una declaración personal elogiando su valentía y reafirmando el compromiso de la Iglesia con la transparencia y la protección de los vulnerables. Las familias de María Teresa y Carmen Dolores finalmente pudieron darles un entierro digno después de 5 décadas de incertidumbre. La ceremonia funeral se convirtió en un evento masivo, con miles de personas asistiendo para rendir homenaje a las 2 mujeres que habían sacrificado sus vidas por proteger a los inocentes.
Sus nombres fueron inscritos en un memorial especial dedicado a las víctimas del tráfico de menores y fueron declaradas oficialmente mártires por la Iglesia. El convento abandonado fue convertido en un centro memorial y educativo, dedicado a educar sobre los peligros del tráfico de menores y honrar la memoria de todas las víctimas. Los terrenos que una vez habían sido el escenario de crímenes horribles se transformaron en un lugar de sanación y remembranza, donde las familias de las víctimas podían venir a llorar y encontrar cierto sentido de justicia. Bloque 13. La sanación. Los años siguientes al descubrimiento estuvieron marcados por un proceso gradual de sanación y reconciliación. Las víctimas supervivientes del tráfico recibieron apoyo psicológico y asistencia legal para reconstruir sus vidas y, cuando fue posible, reunirse con sus familias biológicas. Muchos habían perdido toda esperanza de conocer sus orígenes, pero la evidencia encontrada en las cámaras subterráneas proporcionó pistas cruciales que permitieron a los investigadores rastrear sus historias. Algunos descubrieron que tenían hermanos o familiares que los habían estado buscando durante décadas, lo que llevó a reuniones emotivas que fueron documentadas por los medios de comunicación. El padre Antonio continuó sirviendo en su parroquia, pero también se convirtió en un defensor activo de los derechos de los niños y la transparencia en las instituciones religiosas. Escribió un libro sobre su experiencia, titulado La verdad enterrada, que se convirtió en un bestseller internacional y ayudó a crear conciencia sobre el problema del tráfico de menores. Los ingresos del libro fueron donados a organizaciones que trabajaban para combatir el tráfico humano y apoyar a las víctimas. La investigación también llevó a cambios significativos en las políticas y procedimientos de la Iglesia Católica a nivel mundial. Se implementaron nuevos sistemas de verificación de antecedentes para todo el personal que trabajaba con menores. Se establecieron protocolos más estrictos para las adopciones y transferencias de niños, y se crearon mecanismos independientes para reportar y investigar sospechas de abuso o irregularidades. El caso de las hermanas María Teresa y Carmen Dolores se convirtió en un símbolo de la importancia de defender la verdad y la justicia, independientemente del costo personal. Su historia inspiró a otros miembros del clero y trabajadores de instituciones religiosas a reportar irregularidades y abusos, sabiendo que su valentía podría marcar la diferencia en las vidas de los más vulnerables. Bloque 14. El legado eterno. 50 años después de su desaparición, María Teresa y Carmen Dolores finalmente recibieron el reconocimiento que merecían como verdaderas mártires de la justicia social. Su historia se convirtió en un testimonio poderoso sobre el poder del bien para triunfar sobre el mal, incluso cuando ese triunfo llega décadas después de la injusticia original. El padre Antonio, ahora reconocido internacionalmente por su valentía, reflexionaba sobre cómo el descubrimiento de la verdad había cambiado no solo su propia vida, sino las vidas de cientos de personas afectadas por la red criminal. Las cámaras subterráneas, una vez lugares de secretos oscuros, se habían convertido en símbolos de esperanza y justicia. Fueron preservadas como parte del memorial, permitiendo a los visitantes entender la magnitud de los crímenes que habían sido cometidos y honrar a quienes habían luchado para exponerlos. Los nombres de María Teresa y Carmen Dolores fueron incluidos en el canon de santos modernos de la Iglesia, reconociendo su sacrificio final por proteger a los inocentes. Su proceso de canonización se convirtió en uno de los más rápidos en la historia moderna de la Iglesia, reflejando el consenso universal sobre su santidad y heroísmo. El orfanato, que había sido el epicentro de tantos crímenes, fue reconstruido como un centro de protección infantil de última generación, equipado con las mejores medidas de seguridad y transparencia. Los niños que ahora recibían cuidado allí eran protegidos por sistemas que habían sido diseñados específicamente para prevenir los horrores del pasado. El legado de las hermanas vivía a través de cada niño que encontraba seguridad y amor en el nuevo centro. El padre Antonio, ahora en sus años dorados, continuaba visitando el memorial regularmente, llevando flores frescas a la tumba de las hermanas y reflexionando sobre cómo un acto de curiosidad había llevado al descubrimiento de una verdad
que había cambiado tantas vidas. La historia de María Teresa y Carmen Dolores se había convertido en una leyenda de esperanza, demostrando que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, y que el sacrificio de los justos nunca es en vano.